las adicciones con sustancias o consumo de drogas psicoactivas, el consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, como de algunas ilegales, cannabis, cocaína, drogas de síntesis, se han extendido en nuestra sociedad de modo amplio en las últimas décadas. Ningún país desarrollado ha quedado atrás en el surgimiento de estos problemas, tal como lo reflejan distintos estudios, encuestas y la propia realidad clínica de las personas que acuden en busca de ayuda cuando el problema les ha desbordado o les está produciendo graves consecuencias en salud física, en salud mental, en su trabajo, en vida familiar, en su economía, etc. Kendler et al. 2000. Para ejemplificar lo anterior, veamos lo que ha ocurrido en los últimos años con el consumo de alcohol. En España y en los países del entorno, el consumo clásico de las personas ha sido el vino, y para las ocasiones especiales, bebidas destiladas autóctonas, ejemplo aguardiente, brandy, anís, etc. En las últimas décadas se han introducido otros productos alcohólicos o se han generalizado otros que eran minoritarios. Nos referimos a la cerveza y a los licores, especialmente a las bebidas de alta graduación y en formas de destilados importados como el whisky, el vodka, etc. Al mismo tiempo, en los últimos años ha surgido un nuevo fenómeno que para nosotros era desconocido: el cambio en los patrones de consumo. Mientras que el llamado consumo mediterráneo de alcohol se centraba fundamentalmente en el vino en dosis bajas pero diarias, los nuevos patrones de consumo que han surgido en estos últimos años en jóvenes son radicalmente distintos y casi idénticos al patrón del consumo anglosajón, consumo de bebidas de alta graduación y foráneas a nuestra cultura de consumo tradicional de alcohol, solo en fin de semana, en cantidades altas y abusivas, en muchos casos con el único objetivo de conseguir un poco tiempo la embriaguez. Becoña y Calafat 2006, Lorenzo 2005. A ello se añade en los últimos años el fenómeno del botellón, que se ha ido extendiendo a lo largo de la década de los años 90 del siglo XX por ciudades y pueblos sin parar hasta llegar a la situación actual, donde se ha generalizado por toda la geografía nacional. Calafat et al. 2005. El botellón se caracteriza por el consumo de bebidas en la calle, plazas, zonas porticadas, etc., por parte de jóvenes, muchas veces menores de edad, conseguidas a bajo coste en supermercados o en su propia casa y que, mezcladas con bebidas sin alcohol, permite conseguir muchas dosis a partir de 1 litro de una bebida alcohólica de alta graduación. Este nuevo patrón de consumo acarrea nuevos problemas y exige abordajes innovadores para afrontar los mismos, así como tomar medidas para preservar la salud de las personas que se pueden ver afectadas por este nuevo tipo de consumo. Pero esto no ocurre únicamente con el alcohol, pasa lo mismo con el tabaco, Becoña 2006, el cannabis, Grupo de Estudios sobre el Cannabis 2004, las drogas de síntesis, etc. En relación al consumo del tabaco, desde hace años sabemos que fumar se considera una epidemia, la epidemia tabáquica, especialmente a partir del estudio de Dole y Hill 1954 y los que le siguieron. Fumar cigarrillos es la principal causa evitable de mortalidad y morbilidad de los países desarrollados, produciendo un gran número de muertes prematuras cada año, unos 3 millones en el mundo, de los que corresponden a España unos 50.000. Montes, Pérez y Gestal 2004. A pesar de que en los últimos años venimos asistiendo, en los países desarrollados como en España, a un descenso en el consumo de tabaco, Becoña 2006, fundamentalmente en los varones todavía actualmente fuma en España, siguiendo la encuesta nacional de salud del año 2006, de modo diario u ocasional, 29.9% de las personas de 16 o más años, 35.8% de varones y 24.3% de mujeres. Esto lo dice el Ministerio de Sanidad y Consumo en el 2008. El consumo de cannabis en sus distintas formas tiene efectos psicoactivos en el individuo. Es una droga por su propiedad de producir intoxicación, tolerancia, dependencia, etc. American Psychiatric Association 2000. Su presentación puede ser 1. En forma de hachís,
que es un compuesto obtenido a partir de la resina de la planta. 2. Como triturado seco de flores y hojas. Y 3. Como aceite, habitualmente se consume fumándolo y tiene un efecto bifásico, comenzando por una fase de estimulación con euforia, bienestar, aumento de la percepción y ansiedad, y seguida por una fase de sedación en la que predomina la relajación y la somnolencia, pudiendo llegarse a conciliar el sueño. Otros fenómenos habituales en el consumo del cannabis son la agudización de las percepciones visuales, auditivas y táctiles, la distorsión del espacio y del tiempo, la risa fácil, locuacidad y aumento del apetito. Existe paralelamente una alteración de las funciones cognitivas, con afectación de la atención, alteración de la memoria reciente y dificultades para la resolución de problemas. El consumo habitual de cannabis durante largos periodos de tiempo se asocia a alteraciones neuropsicológicas relacionadas con los procesos atencionales, amnésicos y de velocidad de procesamiento de la información, así como dificultades psicomotrices. Algunos estudios señalan que estos déficits se normalizan progresivamente tras el abandono del consumo, llegando prácticamente a su nivel premórbido en torno a las 4 semanas de abstinencia. La utilización habitual de esta droga se asocia en numerosas ocasiones a un elevado fracaso escolar y al abandono de los estudios. Comisión Clínica 2006. Algunos autores han descrito en consumidores de cannabis de larga evolución y grandes cantidades la existencia de un síndrome emotivacional consistente en energía y abulia con importante eliminación en su actividad diaria. El cuadro remite con la abstinencia mantenida de la sustancia. La heroína es un opiáceo descubierto hace ya un siglo. Hasta hace unos años se administraba fundamentalmente por vía intravenosa. Hoy esto solo lo hace un porcentaje reducido de sus consumidores. También es posible fumarla, como los chinos, o esfinarla. El primer consumo de heroína produce náuseas, vómitos, disforia. Tras estas molestias propias de las primeras ocasiones aparecen los síntomas buscados como el placer, euforia y reducción de la ansiedad. Si el consumo continúa, estos efectos placenteros se siguen produciendo durante un tiempo, conocido como la fase de luna de miel. En la siguiente fase se consume solo con el objetivo de encontrarse bien y evitar el síndrome de abstinencia. La inyección intravenosa produce inicialmente una sensación de éxtasis muy intensa, el flash, durante 5 a 15 minutos. Después se experimenta una sensación menos intensa de satisfacción, euforia y bienestar, que dura de 3 a 6 horas. Después de la misma, hay un fuerte deseo de conseguir más droga para obtener esos efectos. La intoxicación por heroína tiene síntomas muy característicos como una miosis muy intensa, pupilas en punta de alfiler, euforia, apatía, irritabilidad o disforia, retardo psicomotor, somnolencia, lenguaje farfullante, reducción de la atención y deterioro de la capacidad de juicio. Otros síntomas asociados son bradicardia, hipotensión, hipotermia, analgesia y en muchas ocasiones un estreñimiento pertinaz. Cuando la intoxicación es muy intensa, puede desembocar en una sobredosis, que en muchos casos produce la muerte. El síndrome de abstinencia de la heroína aparece varias horas después de que el individuo se ha administrado la dosis, sobre las 8 horas desde el último consumo. Este alcanza su punto álgido a los 2 o 3 días y desaparece tras 7 a 10 días. Los signos y síntomas más importantes, semejantes a una gripe fuerte, son piloerección, sudoración, lacrimeo, bostezos, rinorrea al principio, luego diarrea, olor generalizado en las articulaciones, incremento de la frecuencia respiratoria, vómitos, dilatación pupilar y pérdida de peso. Transcurridas 36 horas desde el último consumo, los síntomas de abstinencia aumentan en gravedad, pudiendo aparecer contracciones musculares incontrolables, calambres, escalofríos, alteraciones con sudoración, aumento de la tasa cardíaca y de la presión sanguínea y perturbaciones del sueño. Los síntomas más intensos duran unas 72 horas y disminuyen gradualmente durante los siguientes 5 a 10 días.
El consumo regular de heroína provoca niveles considerablemente altos de tolerancia. No suele ser la primera sustancia consumida que posee efectos psicoactivos, sino que previamente ha consumido otras, alcohol, cannabis, etc. Una vez establecido un patrón de dependencia o abuso de opiáceos, algo que sucede rápidamente, la búsqueda de la droga se convierte en el centro de la vida del individuo. Los estudios realizados con morfinómanos indican una elevación del estado de ánimo y una sensación placentera de bienestar asociada a su consumo. El tiempo que es un analgésico eficaz también en su potente depresor de los centros respiratorios y de la tos. Produce un intenso estreñimiento y la característica miosis o constricción pupilar. La heroína tiene efectos similares a la morfina, salvo que con una dosis 10 veces menor de heroína se obtienen efectos comparables. Ambas sustancias son muy adictivas, desarrollan rápidamente tolerancia y dependencia. Algunos autores llegan a afirmar que una simple dosis de morfina puede producir dependencia física y, en ciertas circunstancias, también psicológica, aunque en este último caso resulta fundamental la posibilidad de la autoadministración. La frecuencia de enfermedades infecciosas, por ejemplo tuberculosis, hepatitis B, SIDA, es alta entre los consumidores de heroína, lo que produce una elevada mortalidad. La muerte por sobredosis es debida a depresión respiratoria. En muchos casos la sobredosis se produce, al parecer en el momento, una partida de heroína con mayor nivel de pureza que la habitual. Los adulterantes más comunes de la heroína son los polvos de talco y el almidón, aunque otros adulterantes que le añaden son claramente peligrosos para la salud. En relación a la cocaína, esta se puede formar con hojas masticadas, hojas de coca, polvos de clorhidrato de cocaína para esfinar o inyectarse, y el crack para fumar o mezclada con heroína speedball. En nuestro medio está comercializado el clorhidrato de cocaína, que es el que recibe realmente el nombre de cocaína y que se consume fundamentalmente es snifada. El modo más rápido de absorción es la vía fumada, llegando en este caso por vía pulmonar al cerebro en pocos segundos. En el consumo de cocaína se distinguen dos tipos claramente diferenciados, el episódico y el crónico.